Bueno, sí que hay nuevas técnicas que podríamos llegar a concluir que se trata de una nueva era del periodismo. Hay una nueva era en cuanto que hay una nueva fuente de información. Los datos siempre han existido, siempre han estado ahí, pero ahora están en unas cantidades ingentes que hay que manipular con unas herramientas diferentes. Bueno, depende de los casos, hay casos mucho más complejos y hay otros casos más sencillos. A veces, por ejemplo, ya no es solo que esté en otro idioma, sino que estamos hablando de documentos procedentes de registros mercantiles. Y además del documento que procede de la filtración en sí, que tenemos que interpretar y que puede llevar, pues, bueno, desde un rato, ya te digo que depende de la complejidad, si se trata de un entramado o si se trata simplemente de un registro, o sea, del registro de una sociedad en Malta que se ha dado de alta este día y, bueno, pues con este nombre y a nombre de esta persona. En principio, o sea, no hay una relación directa entre lo que sucede en redes sociales, por ejemplo, y una investigación. Es cierto que nosotros cada vez más, y por ejemplo el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, el ICIA, crea una serie de herramientas y pone una serie de filtros de seguridad muy importantes a los periodistas, primero para que no se filtre la información a la que hemos accedido nosotros, pero también es una cuestión de cómo salvaguardar la seguridad de los compañeros. En España se trabaja en libertad desde hace muchísimos años, se hace periodismo de investigación sin ningún problema, tiene sus consecuencias y a veces para los periodistas, pero no van más allá de consecuencias a veces legales o incluso presiones de los medios de comunicación o presiones de políticos o otro tipo de presiones sociales. Pero en realidad hay otros periodistas de otros países, por ejemplo Rusia, que nos pasó en Panama Papers, que tienen que proteger mucho su identidad porque realmente corren peligro, o sea, corre peligro su vida. No estamos hablando de que estén arriesgando cualquier cosa. Nosotros accedemos a muchísima información de muchísima gente, si no tiene interés público no sale, no lo emitimos porque es un principio básico para, primero, principio legal y segundo, porque no se publica por publicar. Luego es cierto que nosotros dependemos, como medio de comunicación, cualquier medio de comunicación es una empresa y como empresa dependes de la audiencia. En el caso de La Sexta y El Confidencial, que somos los que hemos colaborado en las últimas investigaciones transnacionales así importantes que se han llevado a cabo en España con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, llega un momento en el que tienes que dejar de publicar. Hay un momento que tienes que frenar, hay un momento que tienes que parar, porque los nombres existen, hay muchos nombres, entonces vamos publicando y siempre que haya un interés informativo. Y el interés informativo es no solo que sea de interés público la noticia, sino también que la audiencia pueda procesar esos datos. Los cambios en el periodismo de investigación son muy lentos, es decir, se van ampliando las filtraciones, por ejemplo, amplían muchísimo el nivel de información. Cuando se trata de grandes bases de datos, amplía muchísimo el nivel de documentos a los que hay que analizar y eso cambia los sistemas, cambia la forma de trabajar, la metodología, pero en el fondo el periodismo de investigación es un continuo ir aprendiendo, es decir, a la vez que aprenden los malos, nosotros también tenemos que aprender a cómo leer lo que se está haciendo, hay que aprender cómo investigar, cómo buscar en nuevos formatos y todo eso lleva un tiempo, es decir, trabajamos ya con ellos, la primera investigación que hizo La Sexta fue SwissLeaks, con la lista Falciani, la segunda investigación fue Panama Papers y la tercera en la que estamos ahora publicando, que es Paradise Papers. Y siempre lo que se ha hecho es que el consorcio se dirige a nosotros y nos comenta que hay una nueva investigación y que si queremos colaborar. O sea, cuando haces periodismo de datos, lo que haces es analizar grandes bases de datos o una gran cantidad de datos. Una vez que tienes el análisis hecho, a través de preguntas a los datos, sacas hipótesis, luego llegas a las conclusiones y una vez que tienes eso es cuando eso lo tienes que contextualizar. Es decir, existe la posibilidad de demostrar grandes resultados de análisis de datos y hacer una buena visualización. Pero no es contrapuesto el análisis de datos con los hechos o con la realidad. Es decir, la investigación muchas veces empieza en una gran base de datos, en unas conclusiones que has sacado a través del análisis de datos y luego hablas con expertos que te contextualizan lo que has visto y le dan una forma a todo eso. Yo creo que es un paso más para explicar por qué este sistema de los paraísos fiscales o de los territorios de baja fiscalidad y opacos debe cambiar, que este sistema no solamente, que de él se valen tanto, pues grandes fortunas, personas concretas como multinacionales
y que de nuevo pues poner sobre la palestra que esto sigue existiendo y que sucede a escala internacional, sucede en todos los países, que hay implicados personas de responsabilidades políticas o de responsabilidades públicas y bueno, pues esperamos que sirva para que cambie. De hecho, pues como ya hemos publicado también, la Hacienda española se ha interesado por los papeles y ha solicitado información de la que hemos publicado para poder iniciar una investigación.